Entonces, las terapias de tercera generación se dividen en dos, cognitivo-conductuales y sistémicas. Entonces, dentro de las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? Que ya van en las terapias de tercera generación, pues lo mismo las sistémicas también van en terapias de tercera generación. Entonces, la primera generación de las terapias cognitivo-conductuales, pues todos saben que surge en la década de los 50, inspirada por el conductismo clásico de John Watson y Skinner. Se basan en principios de aprendizaje, ¿sí? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, para explicar y modificar el comportamiento. Entonces, por ejemplo, en cuanto a técnicas de la primera generación de sensibilización sistemática, la viejísima desensibilización sistemática de Wolp, hoy en día, pues obviamente pues ya no se trabaja la desensibilización sistemática, sino la exposición emocional. En el workshop de mañana les voy a mostrar cómo le hice a un paciente una exposición emocional a la fobia a las alturas, cómo monté a una paciente fóbica a las alturas a un parapente. La exposición gradual también había en esa época, las contingencias de refuerzo positivo y negativo, y pues las principales críticas que se le hicieron, pues críticas infundadas, porque todas las críticas en psicología son infundadas, y yo critico lo que no conozco. Pues las críticas que se le hicieron a este modelo es que, pues, que se centraban en la conducta observable, dejando de lado los procesos mentales y emocionales. Entonces nacen las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación, ¿sí? En los setentas y a principios de los ochentas. Entonces surge la cognición como factor clave en la comprensión y en la modificación de la conducta. Entonces viene Aaron Beck con su terapia cognitiva, viene Albert Ellis con su terapia racional emotiva, vienen a trabajar técnicas de reestructuración cognitiva, identificación y cambio de pensamientos disfuncionales, los autorregistros y los experimentos conductuales. Entonces, pues las críticas que se le hacen a este modelo, pues fue que aunque consideraban los pensamientos, pues seguían buscando su modificación directa, ¿sí? La modificación directa del pensamiento. Y entonces ahí es cuando en los noventas, a finales de los ochentas, y principios de los noventas, aparecen las terapias de tercera generación, de tercera ola, las terapias contextuales, las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Entonces, pues estas se centran en el contexto, por eso se llaman terapias contextuales, porque están muy enfocadas en el contexto, en la función y la relación de los pensamientos y las emociones. Entonces, se centran más en el contexto y en la función más que en su contenido. Entonces, por eso es que promueven la aceptación, el mindfulness, los valores personales, por ejemplo, ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia centrada en valores en un principio. Aunque obviamente pues las técnicas de la psicología clínica centrada en valores pues, son mucho más antiguas que la ACT, ¿no? Sino que lo que hace Stephen Hayes es eh, sí, hacer como un listado de cosas que funcionaron en el pasado y meterlas en su terapia. Entonces, pues dentro de las más representativas tenemos esta, la terapia de aceptación y compromiso, que enseña a aceptar pensamientos y emociones dolorosas, y comprometerse con valores, actuar con flexibilidad psicológica. La terapia dialéctico-conductual, que combina aceptación y cambio, especialmente útil en problemas de regulación emocional, pero pues en principio eh, fue creada única y exclusivamente, ya no es así, pero fue creada
exclusivamente para el trastorno límite de la personalidad, para tratar el trastorno límite. La terapia de conducta basada en la conciencia plena, que integra mindfulness para prevenir recaídas en depresión, la psicoterapia analítica funcional, que me encanta. Yo hice un curso directamente con Mavis Tsai, eh, grandísima, excelente terapeuta. Ella da las clases aquí en el Centro Europeo de Formación en Psicología, da las clases de FAP. Entonces, pues trabaja en el contexto terapéutico para modelar nuevas conductas. Sin la psicoterapia analítica funcional, pues no existirían, por ejemplo, las conductas clínicamente relevantes. Las CSR1, 2 y 3 son de la FAP. Eh, y Dentro de la terapia familiar sistémica, pues también van en un tercer orden, en una tercera generación. Entonces, el primer orden de psicoterapia familiar sistémica va de los 50 a los 80, se da con el descubrimiento de los pioneros como Bowen, Virginia Satir o Ackerman. Virginia Satir era una excelente psicoterapeuta, aunque ella no estudió psicología, pero era una terapeuta increíble. Entonces estos pioneros vienen a descubrir que lo que parecía ser desviado en una persona, pues cobraba sentido cuando se veía al paciente en su familia. Entonces, el resultado pues, de una forma de comunicación en familia y por tanto trabajar con el paciente individualmente, pues carecía de eficacia. Entonces, se debía trabajar con la familia completa. Entonces, en esa época, pues la observación de la familia se limitaba al núcleo familiar del paciente. Entonces, con la emergencia del constructivismo en los setentas, los terapeutas familiares se dan cuenta que ellos también participan de la realidad de la familia. Entonces, en el segundo orden, en la segunda generación de la terapia familiar, eh, que se da en los ochentas, se deja de ver a la familia como un sistema cerrado, ¿sí? El terapeuta también retroalimenta la interacción familiar y al mismo tiempo pues analiza a la familia no solo desde sus conductas mutuas, ¿sí? Lo que llamaban la danza de las conductas familiares, sino también desde sus sistemas de creencias o mitos familiares, que son los que articulaban todas esas conductas. Entonces, en el primer orden, en la primera generación, se trabajaba de manera más pragmática, en esta segunda generación, pues de manera más cognitiva. Entonces, la reformulación o las preguntas circulares del modelo de Milán, por ejemplo, eran intervenciones cognitivas que buscaban cambiar la epistemología familiar. Entonces, gracias a la aparición del socioconstruccionismo, eh, el segundo orden se transforma y da pie a las terapias a la tercera generación en el año 2000. Entonces, eh, pues ahí se reconoce la contextualización de la familia en la cultura. Entonces, entender la patología del individuo implica entender su cultura, lo que Gergen llamaba los guiones. Entonces, existen guiones para ser sano y guiones para enfermar. Entonces, el terapeuta aquí también trabaja con las secuelas de la injusticia social transgeneracional, que se llamaba la transmisión intergeneracional del trauma. Entonces, desde aquí, esto es algo súper bonito de la terapia familiar, de las terapias sistémicas, que desde aquí la terapia se ve a sí misma como la restauración de la justicia social. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿sí? Al sanar a una persona, estamos ayudando a las nuevas generaciones. Entonces la terapia debe servir a acrecentar la autonomía de las personas y la justicia de los sistemas, ya que un sistema es más justo cuando las personas son más autónomas. Entonces, el decidir sobre sí mismas, eso es autonomía, pues, y las personas son más autónomas cuanto más justo sea un sistema y por lo tanto, pues se pueden tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones sobre mi conducta
en conjunto con las personas que me rodean. Entonces, la, la, por ejemplo, la terapia experiencial profunda de Lazo, de Esteban Lazo y Alfredo Canevaro, se inscribe dentro de este tercer orden de la terapia familiar. Esta terapia experiencial profunda, aquí tenemos en el centro, aquí en el Centro Europeo de Formación en Psicología, tenemos el curso completo de terapia experiencial profunda. Es una terapia relacional en el sentido de que se trabaja la relación de la persona con su experiencia en el terreno de la experiencia misma, en el terreno fenomenológico, ¿sí? Tal como la persona vivencia su experiencia en relación con los demás. ¿Sí? Sí, entonces, yo soy muy estudioso de esta terapia experiencial que es muy reciente, es muy nueva, pero es muy, muy buena. Entonces, desde el punto de vista de la terapia experiencial profunda, por ejemplo, el cambio o la transformación de la persona tienen que ver con acrecentar la flexibilidad cognitiva y de fusionar al yo del sufrimiento de las creencias que generan rigidez y también con, como lo llama Lazo, honrar la necesidad insatisfecha de la persona en cada contexto relacional, ya que desde esta terapia, pues el síntoma, sí, la depresión, la ansiedad, toda esta sintomatología nace de que las personas no valoren o deshonren sus necesidades sin darse cuenta. Y al hacer esto, pues se mantienen insatisfechos. Esas necesidades se desconfirman y el síntoma es el resultado de forzar la satisfacción de una necesidad, eh, pues por otros caminos. Entonces, los autores dicen que pues gracias a esto, pues esta terapia va más allá de las terapias de tercer orden porque reconoce el papel fundamental de las necesidades. Ellos llaman a las necesidades sociales que les hablé ayer, las llaman necesidades relacionales, que son el fundamento de las relaciones humanas, ¿sí? De las relaciones con los otros y consigo mismos. El, sí, incluso son la manifestación de la vida en la experiencia humana. ¿Sí? Eso es una necesidad. Entonces, el lugar donde debemos transformar a la persona para que pueda sanar y crecer junto con las personas que le rodean, pues son esas necesidades. Hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo con esa terapia y es que son muy reduccionistas. Entonces ellos hablan solamente de dos necesidades, afecto y respeto, sin tomar en cuenta, por ejemplo, necesidades de protección, necesidad de reconocimiento, todas esas necesidades que yo les hablaba ayer. Eh, pero la terapia experiencial profunda es excelente. Entonces, dentro de esta tercera generación, terapia familiar crítica, el modelo ecológico aplicado a familias de inmigrantes, la terapia familiar en clave emocional, las psiconarraciones en terapia sistémica, pues son todas de tercer orden. Entonces, aquí vamos en las terapias de tercera generación